Buenas noches. Es para el Centro Cívico Esmart un verdadero placer y un honor tener este conversatorio con una de las más grandes escritoras de nuestro país, con proyección internacional, Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, que con decir un solo dato, decimos el nivel de esta gran escritora. Recibió el premio Cervantes 2013, premio que ha sido recibido por grandes escritores latinoamericanos, por los más fundamentales escritores de Latinoamérica y de España. Entre ellos podemos mencionar a un Jorge Guillén, que además es Premio Nobel de Literatura, a un Octavio Paz, que además es Premio Nobel de Literatura, a José Emilio Pacheco, que es también Premio Cervantes, a Alejo Carpentier, Premio Cervantes, a Juan Carlos Onetti, uruguayo, Premio Cervantes, a Mario Vargas Llosa, que también es Premio Nobel, fue Premio Cervantes, a Ernesto Sábato, Premio Cervantes, a Bioy Cázares, Adolfo Bioy Cázares, extraordinario escritor argentino, muy vinculado con Jorge Luis Borges. Este premio, pues, el Premio Cervantes, ha sido otorgado a la excelencia literaria de los personajes a los cuales se les ha entregado. Elena Poniatowska lo recibió en 2013. Creo que con esto está dicho todo. Y algo más importante, es la primera mujer mexicana que lo recibe, y de los 45 premios Cervantes que se han entregado en el mundo, únicamente 5 mujeres lo han recibido, y entre ellos, obviamente, Elena Poniatowska. Su currículum es muy prolífico. Tiene publicados más de 45 libros, entre crónicas, libros de testimonio, libros de acontecimientos importantes, de personajes muy importantes. En personajes podemos mencionar a Tina Modotti, podemos mencionar a Leonora Carrington, podemos mencionar a sus 7 cabritas, ¿verdad? Entre ellas está Frida Kahlo, gran pintora, Pita Amor, tía de Elena, Elena Garro, Nelly Campobello, entre otras, y personajes también de la vida cultural tan relevantes, en este caso hombres, como el caso de Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera. En fin, su producción literaria es sumamente rica, amplia y reveladora. Y una de las características de Elena Poniatowska es que pasa del género periodístico, como es la entrevista, al género literario, como es la novela. En el caso de Hasta no verte, Jesús mío, es una novela que tiene como fundamento, como nutrición, en unas pláticas, unos diálogos, unas entrevistas con un personaje de las lavanderías públicas de la Ciudad de México, Josefina Borges, que en la novela Hasta no verte, Jesús mío, se transforma en el personaje de Jesús Apalancares, un personaje fascinante. La escuchó Elena hablar en este ámbito de las lavanderías públicas, y le encantó su mensaje, lo que estaba diciendo, su discurso. Octavio Paz dijo que Elena Poniatowska había desarrollado con gran talento el arte de escuchar. Además de su gran calidad como escritora indiscutible, ha sido siempre solidaria con las clases populares, con las clases marginales. Siempre ha estado del lado de las gentes que padecen algún tipo de desprecio, de descrédito, de rechazo, como puede ser las cuestiones de género, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales. En fin, creo que tener a Elena Poniatowska en esta ocasión por parte del Centro Cívico ESMAR es un verdadero privilegio. El tema fundamental de nuestra plática con Elena Poniatowska tiene como objetivo presentar el lado humano y hasta humorístico de dos de los más relevantes escritores mexicanos del siglo XX y de lo que va de este siglo, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Ambos voces definitivas en la literatura de nuestro México y con una proyección universal ambos. Estoy seguro que vamos a disfrutarlo mucho, más expresado a través de una de las más grandes amigas que tuvieron ambos, que fue Elena Poniatowska. Muchas gracias, Elena, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, y especialmente a nuestro Centro Cívico ESMAR, que siempre ha patrocinado con gran generosidad la actividad cultural para nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y a disfrutar. Elena, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, muy bien. Buenos días.
días, ¿cómo estás? Bien, bien, perdón, es que vino un pintor, escultor, Pedro Reyes, y Ah, y se quedó, y yo no sabía muy bien cómo decirle, ¿cómo perdón. decirle, cómo decirle adiós? Oye, Muy nomás bien, quiero saber si me estás escuchando. ¿Está grabando sí, ahorita? muy bien, te escucho. Ya estamos grabando, no importa porque lo van a editar, así es que no, podemos Ah, decir muy lo que bien, queramos ahorita. claro, claro. Oye, no, bueno, primero que nada, personalmente agradecerte inmensamente todas tus generosidades, que ya han sido muchas a lo largo de los años. Recuerdo desde aquella ocasión en que viniste a una conferencia que te invitamos por parte del Consulado de México en El Paso, Texas. Esto fue a finales de los 80, fue la primera vez, y que fuimos de compras. ¿Te acuerdas que anduvimos de compras ahí en Walgreens, en el centro del Paso? Y que tú, como José Emilio Pacheco, como de Cuerto, también le encantaba ir a Walgreens a comprar desde cremas, pastas de dientes, aspirinas, cantidades de cosas, ¿no? Y me acuerdo que salimos de ahí y nos invitó a comer en el Hotel Camino Real. Entonces se llamaba Paso del Norte. Nos invitó Gastón de Bayona a comer Ay, sí. y que estacionamos el carro. ¿Te acuerdas muy bien de esa anécdota? Me acuerdo muy bien y me acuerdo de Gastón de Bayona, que era muy amable y que le gustaban muchísimo los títulos. Sí, Eso me llama, él, y era muy generoso. Y me acuerdo pues yo no entendía muy bien por qué me quería tanto, pero era por eso, porque tenía un título, lo cual es algo muy aleatorio, ¿no? sí, Pero él entonces, no me soltaba durante los días que estaba allí y me dio tristeza porque cuando supe que había muerto, porque pues era un personajazo, ¿no? Era un personaje. Y además era un hombre generoso y tenía como una cosa como inocente, en el sentido de que ¿te imaginas una princesa en México en el siglo XX o casi XXI? Pues qué puede significar, y a él le hacía ilusión, sí. ¿no? Te admiraba profundamente por tus lazos con la realeza yugoslava, ¿verdad? Polaca, 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 sí, polaca. polaca. Bueno, tienes razón, está muy cerca de Yugoslavia, ¿no? Sí, sí, me acuerdo muy bien de ese detalle, que te admiraba profundamente. No sé si te habría leído o no, pero lo importante para él era tu realeza, ¿verdad? Que eras princesa. Eso, Eh, sí, eso como que le hacía ilusión y lo tomaba muchísimo en cuenta, ¿no? claro. Y no sé después qué pensaría cuando te asignaron el calificativo de la princesa roja, ¿verdad? Yo espero que, espero que no me Bueno, tú desilusionó. sabes que en España hay una duquesa roja Así. también, que no sé si la tengan proscrita, pero sí hay una duquesa. Y luego hay una duquesa una periodista española se burló muchísimo de ella, que era la duquesa de Alba. Le hizo una entrevista y quedó la duquesa de Alba como una tonta. Esta periodista tiene significado para México porque su nombre es Oriana Falachi. Ah, Y claro. a él las estudiantes y los estudiantes de 1968 fueron a buscarla a su hotel, así como buscaron a otros periodistas para el mitin en Tlatelolco. Y cuando empezó la balacera, y que estaba Oriana Falachi en el quinto piso, cuando se vieron las balas, un estudiante se tiró encima de ella Es y le cierto. dijo, valor, Oriana, coraje, Oriana, incluso Oriana Falachi se la llevaron al hospital francés de allí de Niños Héroes, así se llamaba ese hospital, y ahí estuvo una noche y un día,
Y recuerdo que la fui a visitar al día siguiente y ella hablaba y hablaba y hablaba por teléfono a Italia para pedir que los deportistas italianos no asistieran a las Olimpiadas Mexicanas en señal de represalia por la balacera que había habido en Tlatelolco de los estudiantes. Y ella me dijo, yo he estado en Vietnam, he estado en muchas, he sido corresponsal de guerra y nunca en mi vida había visto que se tirara, ya ves que es una plaza, la Plaza de las Tres Culturas, y hay edificios con habitaciones en todos los costados, y ella dijo que desde las azoteas ella nunca había visto que hombres con un pañuelo blanco le tiraran a los que estaban encajonados en esa plaza, e incluso los que llegaron a los hospitales heridos estaban heridos en la nuca, en la espalda y en los glúteos, en las piernas les habían disparado por detrás, o las balas les habían llegado por detrás, y ahí fue donde murió también esta joven que era edecán. Edecán la fue a recoger su padre y se la llevó, fue al anfiteatro, se la llevó y jamás quiso hablar con ningún periodista, que ni siquiera se habló ya de Regina, que era el nombre de la edecán. Fíjate que ya tenía su uniforme a rayas, y ya tenía el uniforme de las Olimpiadas, que eran unas rayitas así acostadas, ¿no? Una cosa muy dura. una cosa muy, muy dura. Yo recuerdo que yo te leí La Noche de Tlatelolco en los 70s, yo creo que ha sido 72, lo publicaste en el 71, ¿verdad? La primera edición. Yo creo que sí sucedió, apenas se publicó, creo que al mes de que salió Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de la República, se publicó al mes de Sí, yo recuerdo muy bien ese libro. y de la entrada al poder del presidente entonces Luis Echeverría. Sí, fue un libro fundamental para mi generación. Ah, Realmente fue lo que también a ti junto, yo creo que un poco con Hasta no verte, Jesús mío, que es otro libro muy importante de tus inicios. Yo creo que fueron los libros que a mi generación nos cautivaron, nos cautivó Elena Poniatowska. Y entonces empecé yo mi persecución para invitarte a que vinieras a Ciudad Juárez. Y viniste a Ciudad Juárez, y una de las primeras veces, creo que si no es que fue la primera vez, cuando nos robaron todo del Volkswagen, cuando fuimos a comer, con Gastón de Bayona, ¿te acuerdas? Que regresamos al sí, Volkswagen. recuerdo que tú eras un chavo muy simpático, muy alto así, que decías, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y hacíamos todo a las carreras antes de las conferencias. Y además de lo que era tremendo es que todos tus visitantes, por más intelectuales que fueran o por más serios o más así, todos querían ir de compras. Entonces tú los tenías que llevar allá de compras al otro lado porque querían ir a San Diego, aunque fueran las primeras tiendas de San Diego, No, al pero Paso. todos llevaban su pasaporte. Sí, pero al Paso, era cuando era el Paso, y estaba bien guapo. El Paso, antes de, sí, no era en San Diego. Sí, era en San Diego. Pero es muy cierto, todos venían de compras, unos a comprar, fíjate, Monsiváis venía a comprar discos, películas, libros, y ropa no le importaba. Entonces un día caímos en una tienda de un amigo que se llamaba la tienda Rasputín, y él se vestía como Rasputín ahí en El Paso, y entonces le cayó también Monsiváis, y se cayeron también, que empezó a regalarle ropa y sacaba camisas, y luego Monsiváis las hacía a un lado, y luego yo buscaba la talla más o menos. Total, salió vestido de rockero de los 80, y ahí Monsiváis con ropa muy colorida, ¿no? Pero fueron esos eventos. El otro evento antes de entrar a nuestro tema, que son Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, los grandes amigos tuyos, y que yo tuve el privilegio también de ser su amigo, y que los traje muchas veces acá a la frontera.
Pero antes de eso, yo recuerdo que también traíamos un equipo de traducción simultánea para tu conferencia de esa noche, que me lo habían prestado en un organismo ahí educativo en El Paso. Y no nos van robando todas tus medicinas y todos tus, junto con el equipo de traducción simultánea. Entonces tuvimos que hacer la conferencia con traducción no simultánea, sino que tú hablabas y luego te traducían y luego tú, o sea, nos hizo fracasar todo el evento en ese sentido, pero bueno, fue un eventazo porque pues la gente ya estaba totalmente motivada hacia Elena Poniatowska porque ya eran sus inicios, pero eran unos inicios muy contundentes. Oye, tú empezaste muy joven, a los 22 años, trabajaste en Excelsior haciendo entrevistas ya, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, yo empecé muy joven y justamente como tú dices, en el periódico Excelsior, que se portaron muy bien conmigo, pero fíjate lo que son las casualidades. Yo no empecé por ningún mérito mío, sino porque había una periodista que se llamaba Bambi, Ana Cecilia Treviño, que ahorita deberían de estarla recordando, pero así es el periodismo, te borran del mapa. Y Bambi se casó con Alberto Gironella y se fue de luna de miel, pero el jefe de redacción estaba enamorado de ella y yo creo que le dio coraje que se casara con otro. Y cuando una amiga mía del convento de monjas, porque yo estudié así en un convento de monjas, me llevó a ver a su tío, que se llamaba Eduardo Correa, que era el jefe de sociales. Él me dijo, tráigame un artículo mañana. Entonces yo le llevé una entrevista completamente idiota, pero con el embajador de Estados Unidos, porque mi mamá tenía que ir a un cóctel con él y le dije, dile que soy periodista. Entonces fui, era un viejito, me hizo así en la cabeza, Francis White se llama. Me dijo, good good child. You can do whatever you want, or you can ask me whatever you want. Fue muy afectuoso. Entonces hice una entrevista imbécil, así tontísima, pues no sabía yo nada de nada, y que la publican al día siguiente. Y entonces me dice Eduardo Correa, tráigame otra entrevista mañana, pero él quería castigar a Bambi. Entonces yo dije, ¿qué hago? Caminaba por la avenida Juárez, estaba un hotel Bamer que se cayó en el terremoto y decía, Amaya Rodríguez canta fados portugueses. Era una cantante que muy buena, pero como de cabaret. Entonces fui, allí me paré y pedí el cuarto de Amalia Rodríguez, el número, y me dijeron de parte de quién, dije, de Excelsior. Y ya con Excelsior me dejaron subir y le hice una entrevista también súper mala y babosísima, porque yo no sabía ni lo que era un fado portugués, y ya y me seguí para el Real. Qué chistoso como un incidente así, pues finalmente, pues es el punto de partida de toda una vida, porque todavía ahora hago entrevistas y hago crónicas, y bueno, me interesa mucho, pues, por ejemplo, si a mí me gustaría más que tú me entrevistaras a mí, entrevistarte a ti, ¿no? Qué lindo. Es como que es algo que tengo adentro, ¿no? Una especie de curiosidad por saber pues qué piensas o qué te gusta o de qué te enamora o qué te disgusta, todo eso. Pues hay personas que yo creo que tienen curiosidad por los demás, pues y esa ha sido pues una de mis rasgos de carácter que ha seguido. Ahora tengo 89 años, ¿te imaginas? Y empecé a Oye, los 21. oye, de esas entrevistas, porque fueron 365 entrevistas, durante un año hiciste una entrevista diaria, ¿es cierto? No, yo creo que es una exageración. Una Yo creo exageración. que había días que no podía, porque incluso había personas que me decían, bueno, yo era pésima, no sabía ni qué preguntar, no. Recuerdo que
Yo no había visto un solo mural de Diego Rivera, además proscrito, totalmente proscrito en mi casa, porque había pintado desnudo a Pitamor y yo soy poniatosca Amor. Entonces en la casa, haz de cuenta, muy hipócritas, como si Pita no se hubiera desvestido. Bueno, pues yo no creo que le arrancó la ropa así. Yo creo que ella quiso. Además, para que no hubiera duda, decía abajo de su desnudez, estaba muy fea, parecía un charal y tenía aquí un chilito en medio y decía abajo, yo soy la poetisa Guadalupe Amor. Y cuando se hizo la gran inauguración en Bellas Artes de la obra, una retrospectiva de Diego Rivera, Pita se paró así, bueno, ya vestida, al lado del cuadro y decía, le dijo a Miguel Alemán, ¿te imaginas qué época? Le dijo Miguel Alemán, señor presidente, este es un retrato de mi alma. Y entonces le dijo, ay, pues qué alma tan rosita tiene usted, porque todo el cuadro, pues la carne es rosa, ¿no? Bueno, la carne humana. Oye, Pita Amor era tía tuya, ¿verdad? Era tía. Sí. Era la última de una familia de 7 amores, Y gran de poeta. 7 que se apellidaban Amor, que quién Excelente. sabe de dónde viene ese apellido también. Un apellido muy bonito que te hace, te queda. Bueno, hay Odio, Paz, hay varios apellidos así que son, que yo no sé si son anarquistas, pero hay varios apellidos. Algo tiene que haber ahí. Oye, y tu nombre no me lo he podido aprender, pero era un nombre largo originalmente, ¿verdad? Así porque en los 30 creo que les ponían a los niños que nacían el nombre del padrino, la madrina, la tía, la abuela. Entonces Y tengo miles la de santa nombres. o el santo del día, ¿verdad? También. Sí, Oye, bueno, entonces tú regresas a México muy joven después de estudiar en el Sagrado Corazón en Filadelfia, fue, ¿verdad? Y sí. después estás ¿en qué escuela? ¿En Manhattan College o cuál en Nueva York? Luego, no, me saqué, después, ese era para graduarse, para después en Manhattan College, pero hubo una grande devaluación en México de Ramón Beteta. Mm. Tú no habías nacido seguro. Hubo una cosa económica grave en México y ya no me mandaron a Estados Unidos y entonces mi papá me dijo que yo fuera su secretaria y que aprendiera, que puesto que hablaba 3 idiomas, que aprendiera taquimecanografía. Entonces, en una avenida muy bonito que se llama San Juan de Letrán, que hoy se llama Lázaro Cárdenas, allí había un Cinelandia de puros monitos y arriba una academia para aprender taquimecanografía hay eso que hacías puros signitos. Así, No me mecanografía y taquigrafía. otra cosa, y entonces que no aprendí bien, y entonces porque aprendí la Pitman, y no la Pitman, la Greg, todas las secretarias sabían la Pitman, Ujú. y ya ahí me quedé y ya me volví periodista de un día para el otro. No, qué bárbaro, gran Pero periodo. ahorita ya no podría eso suceder. Ahorita un joven sale de la universidad, la Ibero, la UNAM, y tiene que enseñar que ya cursó, que ya sabe hacer crónicas, entrevistas, que tiene un background, bueno, detrás de sí una serie de estudios. Yo lo único que tenía era idiomas. Yo ni sabía quién era Diego Rivera, ni Siqueiros, ni el doctor Atlas, no sabía nada, ni Orozco. Y en esas entrevistas de tu primera etapa, entrevistaste a, por ejemplo, a Siqueiros. ¿Es cierto eso que lo entrevistaste en la cárcel? Ah, sí, pero eso ya fue después, Ah, pues tiene que ya haber sido fue después. 100 años después, este, lo entrevisté por el movimiento ferrocarrilero de 59. López Mateos ya no fue tan liberal como se decía, como se creía, y odió a Siqueiros porque Siqueiros hizo un viaje antes que él por toda América Latina
diciendo que López Mateos era, que le decían López Paseos, que era un represor. Y entonces cuando regresó a México lo metió a la cárcel. Pero Siqueiros era como un animal de cárcel, porque ya había estado también en la cárcel preso y exilado por el asesinato de Trotsky. ¿Te acuerdas que él con un grupo pues se hizo un primer intento de asesinato de Trotsky y luego pues en el otro no se sabe si él participó tanto como el que Jacques Mornar o Ramón Mercader, que fue el asesino de veras confeso de Trotsky. Bueno, oye, mira, bueno, a nombre personal y a nombre del centro donde yo trabajo, el Centro Cívico ESMAR, que es una empresa privada que se ha preocupado por crear este espacio para la cultura en todos sus ámbitos, cultura popular, cultura más sofisticada. Hemos tenido aquí a Horacio Franco tocando la flauta, hemos tenido a Faustino Díaz tocando la trompeta y el trombón. Hemos tenido grandes músicos y grandes escritores. Entonces el Centro Cívico ESMAR te agradece a través de mí tu generosidad por haber aceptado esta entrevista sobre dos gigantes de la literatura. Yo les digo que son estrellas de ligas mayores, que son Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, que fueron grandes amigos tuyos y que, oye, es un lugar común decir que te amaron entrañablemente los dos, que te querían mucho, que eran grandes amigos, admiradores de tu obra. ¿Qué circunstancias originales provocaron o propiciaron el encuentro, el nacimiento de la amistad con ambos? Bueno, hay que decir que también ellos fueron grandes amigos tuyos y de Sara, porque tú siempre nos acogiste a todos, nos consentiste una barbaridad, siempre hubo un público muy grande en esas conferencias. Recuerdo la sorpresa de José Emilio Pacheco, también la de Monsiváis. Monsiváis tenía verdaderos fans allí, gente que lo adoraba, lo seguía. Las mejores preguntas, me dijo José Emilio, que las mejores preguntas al final de la conferencia que le habían hecho era gracias a ti. Un público de veras ansioso, inteligente, muy vivo, muy vital. Entonces era de veras un gusto y era como una recompensa, no era una conferencia para la persona que se presentaba. Incluso para José Luis Cuevas, yo creo que era una gran recompensa, un público que se nota que se te entrega, que se te quiere, que te festeja el menor de los chistes, la menor de las ocurrencias, y todo eso tú lo propiciaste, tú lo lograste, al lado de Sara, que después preparaba una cena donde iban todos, una cena multitudinaria, y había como, el ambiente era alegre, era festivo, era cordial, era un ambiente muy amoroso. Entonces todos fuimos, me acuerdo, con gusto, era ir allá, era ir pues realmente a un lugar muy asoleado, muy cálido, muy amoroso y festivo, ¿no? Tú fuiste el pionero. Entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias en que se dio la amistad con Monsiváis y con Pacheco? ¿Se encontraron en el periodismo o se encontraron en el periodismo? De repente en el centro siempre yo me los encontraba, eran las calles de Bucareli, el Caballito, donde subían todos los niños papeleros encima de Carlos V, y ahí en esas calles de Valderas, Bucareli, siempre yo vi a José Emilio y a Monsi, estaban juntos y ellos subían al tercer piso, cuarto piso, con don Lino, el elevadorista, que era muy lindo, subían a ver a Fernando Benítez al suplemento cultural.
y yo estaba en la redacción del periódico, hacía entrevistas, pero no tanto para el suplemento. Y entonces Fernando Benítez me dijo, le dijo a José Luis Martínez, que también era un encanto y que siempre estaba buscando libros en esos rumbos, que estaba por Rúa, todo. Entonces le dijo, ¿y de dónde sacan ustedes estos ángeles? Y entonces ya me dijo, Angelito, tú tienes que subir de categoría, tú no eres una reportera cualquiera, y entonces tienes que pertenecer como si fuera un enorme honor, tienes que escribir para el suplemento de la México en la cultura. Y ahí estaban Vicente Rojo, que acaba de morir, que trabajaba con Miguel Prieto, quien le enseñó a armar un periódico, a hacer una plana, y luego estaban, y ya entraron también muy anhelantes y muy curiosos y muy inteligentes, muy deslumbrantes, sabían muchísimo más que Benítez, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. José Emilio se hizo poeta, un gran poeta mexicano, y luego Carlos Monsiváis se hizo pues, un analista y un cronista, y de veras un ensayista prodigioso, y los dos iban siempre a entregar sus artículos. Y Benítez decía, ya viejito, ya decía, los que fueron mis discípulos ahora son mis maestros, porque él siempre hablaba como si estuviera en un escenario de teatro, ¿no? Y Sí, también, bueno, fue una época, yo creo una época muy importante, la de este suplemento cultural, y fue una época que también era crítico, que naturalmente tenía sus enemigos, tenía gentes pues que no los querían, que decían que era un suplemento elitista, y luego otros periodistas se acercaban y los trataban mal, los rechazaban, y rechazaban también a artistas, a otros. Yo sí creo que era un poco elitista. sí, sí, yo me acuerdo. Ahora que estoy viejita, pues me doy cuenta. Sí, fíjate que yo invité un par de veces a don Fernando Benítez y fue una delicia, ¿eh? Una verdadera delicia porque, eh, por ejemplo, me dijo una cosa que me gustó mucho de su humildad, porque parecía ser muy arrogante. Cuando llegó al aeropuerto, le pidieron su pasaporte y dijo, yo en mi país no uso pasaporte. Y se siguió, tuvieron que ir a decirlo, oiga, pero tiene que enseñar su pasaporte. Total, lo sacó con mucha, pero y me dijo, yo no publico nada si José Emilio Pacheco no me lo revisa antes. Dijo. Y eso, Ah, sí. Bueno, al final, la verdad es que muchas cosas al final las hizo después de que Benítez fue embajador de México, ya muchas cosas casi se las escribió José Emilio con una devoción enorme. José Emilio Pacheco fue providencial para Benítez, y entonces Benítez le mandaba un manuscrito ya todo, pues todo iba a decir que fregado se oye un poco feo, pero todo mal hecho, amolado, todo escorpiflado. y José Emilio se ponía a reescribir, pero José Emilio siempre fue así de una generosidad enorme, porque Monsiváis tomaba unas hojas, haz de cuenta, estas, las arrugaba así, las arrugaba y decía, la basura. Y entonces recogía de la basura José Emilio la hoja y decía, no, aquí hay un rengloncito, aquí hay algo. Agarraba, se sentaba en una Remington de esas muy duras, negras, en las que se sumen los dedos, agarraba y reescribía el artículo, ponía el nombre del autor. Bueno, tenía rasgos de santidad, José Emilio, rasgos de una bondad extraordinaria.
mientras que Monsiváis era muchísimo, tenía muchísima más capacidad crítica y más impaciencia, pero también, mira, era de una bondad también extraordinaria. Monsiváis, aunque se burlara, al rato ya estaba visitando a gente, a hombres en la cárcel, personas que hacían huelgas de hambre, madres de familia a quienes que venían a buscar a sus hijos desaparecidos. Fue de veras, eran dos personajes yo los vi en huelgas de hambre donde iban a dormirse en una cobijita allí, se aguantaban y no, tenían una capacidad de amar muy, muy, en el fondo quizás religiosa. Hay que recordar que Monsi era protestante y cada vez que veía un templo protestante y los domingos tú no veías a Monsiváis porque los domingos él iba al servicio o iba a yo no sé muy bien cómo es lo de los protestantes, pero él iba a todo y también y, y José Emilio no era tanto así, pero la bondad de José Emilio, pues para mí es algo de lo que más recuerdo, lo que más me calienta en la noche, calienta mi corazón. Sí, José Emilio era de una generosidad impresionante. Yo recuerdo que me platicaba, por ejemplo, es que le gustaba mucho comer, que comía así abundante, ¿no? Me acuerdo que estábamos en un encuentro de poetas del mundo latino y nos tocó en la mesa Alejandro Aura, él y yo. Entonces José Emilio empezó discretamente a comerse lo que había dejado en el plato a Alejandro Aura y se comió un pedacito de pollo, se lo comía y luego otro pedacito y luego me decía, es que es pecado dejar la comida y eso lo aprendí cuando estuve en los colegios católicos de joven, me decía que no era justo dejar comida porque había muchos pobres Y en que el... los niños de Biafra, decía. Y sí era muy fácil ir a comer con él porque ir a, ir a comer porque sí, lo que tú dejabas o que ya no tenías hambre, él se lo comía siempre. Sí, sí, Pero eso fue una época y después adelgazó muchísimo, ya cuando al final adelgazó, pero José Emilio, hay que decirlo, era un hombre guapo, sí. era un hombre alto, era un hombre muy serio, muy severo, eh, usaba más bien trajes oscuros, una corbata, y recuerdo que una vez se subió a un taxi y al bajar le dijeron, era tan severo, todo tan negro, le dijo, ay, no me pague, padrecito, deme la bendición que era José Emilio una gente como muy, que te inspiraba, pues irradiaba bondad. Sí. Sí se burlaba de los demás y sí se carcajeaba, pero su bondad lo envolvía todo a él, ¿no? Sí, 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 era un ser bondadoso en automático. Yo me acuerdo que un día le receté en mi departamentito, la segunda vez que lo invité, te estoy hablando de 1974, más o menos, le receté un montón de disque poemas y con una paciencia así monacal lo estuve escuchando y luego ya después nos fuimos por ahí y se me ocurrió decirle, oye, ¿me harías un prólogo para el libro que voy a publicar? Y me dijo, claro, dice, claro que te lo hago. Entonces dije yo, me lo va a mandar dentro de un año o 6 meses. Más o menos a las 3 semanas me llegó el prólogo. Yo no lo podía Pero creer. fíjate que, te digo una cosa, si tú no hubieras sido un buen poeta, no te hace nada. Si tú Gracias. no hubieras sido, con toda su bondad y su generosidad, él no podía avalar algo que le pareciera, porque era una trampa mentirse a sí mismo y él no hacía eso. Así que tú tienes que, para ti eso es un diploma, es una doble certeza, la certeza de que lo que le enseñaste era muy bueno. Y fue un premio, ¿no? Sí, era muy honesto y precisamente por tratarse de una persona tan honesta, pues yo me conmocioné y me emocioné mucho porque dije, pues, hijo, bueno. Pero tenía yo ese tipo de desplantes también de inocencia, de falta de malicia o de descaro, no sé cómo llamarle,
de no tener temor reverencial. Eso me pasó mucho, por ejemplo, bueno, algún día platicaremos de mis anécdotas con don Octavio Paz cuando fui su alumno. Como yo no le tenía más mínimo temor reverencial, pues nos hicimos amigos al final del curso, ¿verdad? Porque yo me acercaba mucho a su oficina. Un día me acerqué a su oficina con un poema de Gabriel Zelaya que estaba yo emocionadísimo. La poesía es un arma cargada de futuro. Y se Qué paró como bonito. resorte y me dijo, cuando venga a hablarme de poetas de tercera, no me venga a visitar, me dijo. Ay, hijo, y dijo, bueno, pues, Porque, pero ¿de qué poeta le hablaste? de Gabriel Zelaya, poeta vasco. Ah, La poesía es un arma cargada de futuro. Y parecía que ah, estaba cargada de pólvora porque se explotó así y se enojó mucho. Bueno, pero en cambio, Pacheco, además tenía un sentido del humor muy especial. Me acuerdo que te platiqué esta anécdota muy breve que te lo voy a platicar porque quiero que tú me platicas anécdotas, seguramente que muchos que tendrás de ellos. Pero, por ejemplo, un día que andamos en el campus de la Universidad de Nuevo México, iba a dar una conferencia. Para esto debo decir que nunca preguntaba si iba a haber o no honorarios. Él iba. Y entonces yo siempre procuraba de conseguir los honorarios ahí con mis mecenas. El caso es que andábamos en el campus y luego dijo, si te muerdes la lengua no te pican las hormigas. Y todo el mundo dudamos, nos reímos. Y había un montículo con un montón de hormigas negras ahí, y se subió al montículo y se sentó. Y entonces se le rompió el pantalón de atrás de lado a lado. Y faltaban 5 minutos para la conferencia. Entonces tuvimos que correr a las tiendas de enfrente de la universidad. Y era la época de los pantalones así aguadotes, como de cholo, de mezclilla y de caqui. Entonces, pues le compramos uno de esos pantalones. Ya se metió un baño, se los puso y dio su conferencia vestido de cholo, pero ni le importó, ni sabía nada de la moda, ni nada. Entonces, esa era su personalidad, de una generosidad impresionante, de una naturalidad también impresionante. José Emilio era así, por ejemplo, él era un agente también muy lleno se despojaba de todo, no era un agente voraz o un agente, tuvo una época en que sí engordó porque le gustaba mucho comer y como tú dices, te hablaba de los niños de Biafra y entonces se acababa él mismo la comida, pero él era una gente como que tenía una gran posibilidad o capacidad de inocencia, mucho más que Monsiváis, porque si uno los compara, pues Monsiváis te decía los adjetivos que hacía sobre los demás eran dardos, ¿no? Y a veces dardos envenenados, porque se te quedaba grabado algo horrible que él había dicho sobre alguien y la volvías, cuando lo encontrabas, te acordabas exactamente de lo que había dicho Monsiváis. Pero José Emilio Pacheco no era así. José Emilio Pacheco, por ejemplo, yo creo que sí, en un momento dado entró al Colegio Nacional y era un par de Octavio Paz, un par de los grandes, estaba a la altura de los grandes y todos lo reconocían. Exacto. Gabriel Said, todos los miembros del Colegio Nacional tenían de veras devoción por José Emilio. Por ejemplo, Manuel Peinberg Sierra, que es un gran astrofísico mexicano, pues reconocido en el mundo entero, pues siempre te hablaba de lo espléndido, de lo maravilloso que era José Emilio Pacheco, ¿no? Y que cuando José Emilio tomaba la palabra e improvisaba, pues era un deleite, era una lección oírlo. Tú estabas oyendo a un gran maestro, muy claro, incluso te decía, pues yo hoy no te perdí, porque siempre perdí algo. Perdí el cartapacio en que traía yo la conferencia con mis notas. Siempre había una tragedia. Yo en un momento le puse señor catástrofe, porque había una catástrofe en cada esquina. Y entonces llegaba y decía, no traigo nada, perdí mis papeles, no sé dónde se quedaron. Y entonces él improvisaba y lo que improvisaba, tú decías, pero ¿cómo es posible? Espero que lo hayan grabado. Miembro del Colegio Nacional, fue uno de los miembros
quizá el más generoso, el más destacado, el que menos se metía en componendas, el que además era incapaz de hacer eso, ¿no? Absolutamente. Yo lo veo como un ángel, ¿sabes? Como un gran ángel. Oigo un murmullo de alas y además te digo, soy su deudora, porque a la única persona a quien le enseñé la novela, no es novela, pero qué horror decir eso, a quien le enseñé la noche de Tlatelolco, que son muchísimas voces de jóvenes, de madres de familia, de estudiantes entretejidas, se lo llevé. Y también le llevé otro libro que hice sobre Octavio Paz, pero cuando le llevé la noche los de Tlatelolco, creo que era en 60 y pues casi a finales de 68, porque se publicó luego, él cerró todas las cortinas de su casa, cerró la puerta, todo de su casa en la esquina de Reynosa. Le dije, pero José Emilio, ¿para qué cierras todo? Me dice, no, porque corremos peligro y no quiero que nadie sepa que estás aquí ni nada. Entonces me metió a su oficina y lo revisó. Seguramente tardamos entre 4 y 5 horas y luego ya, adiós, nos despedimos, pero él nunca me dijo, oye, no tengo tiempo, y él estaba siempre como, no al servicio, pero tan disponible para los demás, porque le hablabas para preguntarle, oye, ¿qué pasó en el año X o Z? Y él te empezaba a dar una lección de historia realmente extraordinaria y decías, ojalá yo tuviera una grabadorcita, ojalá yo hubiera conservado todo lo que me dijo, porque si era un maestro, además hay maestros que no dan como él, era él un dador de tesoros, un dador de bondades, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Oye, pues Premio Cervantes, con Octavio Paz y contigo. Son los tres mexicanos del Premio Cervantes. Para nosotros es un verdadero honor haber tenido la amistad de José Emilio por todo lo que nos estás narrando, que es la generosidad, esa naturalidad, ese siempre estar pendiente del otro. Era realmente una característica pues, muy relevante de su personalidad. En cambio, Monsiváis era de otro tono. Yo recuerdo que una vez llegó y como era así de ocurrente, tenía ocurrencias muy precisas y oportunas. Muy traviesas. Muy traviesas. Un día que hicimos un homenaje a Tintán, aquí en Ciudad Juárez, se me ocurrió organizarle un buen homenaje a Tintán. Obviamente invité a Monsiváis, invité a José Luis Cuevas, que sabía todo de la filmografía de Tintán, era un erudito. Y a otras personas, pero bueno, esos dos iniciamos los ciclos de conferencias sobre el homenaje a este gran cómico juarense, porque no era de Juárez, pero se autoadoptó de Ciudad Juárez. Entonces terminamos de la charla de Monsiváis con un público, pero abarrotado estaba el lugar donde la plática de Monsiváis. Y se paró un señor ahí y le dijo, oiga, ¿no conoce usted personalmente a Tintán? Y dijo Monsiváis muy serio, no tuve el privilegio de conocerlo. Dice, los únicos cómicos que conozco personalmente son Ignacio López Tarso, David Reynoso y Julio Alemán. Dijo, la gente no sabe si carcajearse o llorar o qué hacer, ¿me entiendes? Entonces eran ese tipo de ocurrencias de Monsiváis que eran muy oportunas. Una vez en San Antonio, Texas, esta fue una muy buena ocurrencia de Monsiváis. Estábamos con los empresarios, la Asociación de Empresarios Mexicanos de San Antonio, y que originalmente eran como 30 empresarios que se reunieron una vez al mes a desayunar. Pero que cuando supieron que iba a llevar yo a Monsiváis al Instituto de México, me hablaron, oye, ¿no puedes traer a nuestro desayuno, por favor? Le dije, voy a ver si acepta. Tuve que mentirle a Monsiváis, no le dije que iban a ser unos empresarios, le dije que iban a ser un grupo de amigos. Total, batallé un poquito para meterlo. Y cuando abrí la puerta donde estaba toda la comitiva de desayunadores, había como 300 gentes, entre las esposas, las hijas, los hijos, los amigos, Monsiváis se quiso echar en reverso y iba atrás y lo empujé poquito. Y entonces todo el mundo le aplaudió y ya se metió. Entonces me dijo, malvado 1000 veces, me dijo así abajo. Entonces ya nos sentamos en una mesa al lado del podio.
Y le dije yo a Emilio España, muy buen amigo, él era el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, el dueño de las pastillitas de menta Ucher, que todos conocemos. Entonces le dije yo, ya está aquí Monsiváis, a ti te toca hacerlo hablar. Entonces se paró en el micrófono Emilio y le alabó el gran intelectual mexicano, uno de nuestros mejores pensadores, un gran escritor, etcétera, etcétera. Dijo, señor Monsiváis, ¿qué opina usted de la actuación de nuestro presidente Vicente Fox Quesada? Entonces volteé y me dice, malvado, 10,000 veces, me dijo, y se paró. Se fue al micrófono y inicia su participación diciendo, nunca me había tocado hablar ante tanto indocumentado de corbata, dijo. No, pues todo el mundo se aplaudía, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de ocurrencias eran muy certeras, muy oportunas, muy buenas, ¿no? Tan fue buena que como al mes llevamos a Carlos Fuentes, le platiqué esta anécdota y se moría de la risa. Entonces, así empezó frente a los empresarios. Dijo, parafraseando a mi amigo Carlos Monsiváis, nunca me había tocado hablar entre tanto indocumentado de corbata. Entonces, ese tipo, pero ¿qué anécdotas chuscos así de ese tipo te acuerdas tú de Monsi? Bueno, me acuerdo que Monsi, por ejemplo, Carlos Fuentes sí quería mucho a Monsi, lo Claro, buscaba. claro. Íbamos a comer a casa de Marta Lamas, gran amiga de Monsiváis, Mm. feminista, y Monsiváis se preocupó muchísimo también por el feminismo, se interesó muchísimo por la suerte de las mujeres. Fíjate, un día antes de que muriera, un día antes ya estaba, él tenía que andar con un tanque de oxígeno, pero no le gustaba y decía, avisaba en su casa a su prima Beatriz que se iba a tardar 1 hora. Si vive la mamá de Monsiváis, jamás lo hubiera permitido. Que se iba, pero no jalando su tanquecito como otros, entonces iba ya y fue a ayudar una madre norteña a quien le habían matado a su hija en la acera, en la puerta, frente a un portón donde iba a entrar la hija. Una cosa que sucedió, creo que en Culiacán, no estoy absolutamente segura. Y Monsiváis sí tenía un aspecto feminista muy pronunciado, que quizá, bueno, también compartía José Emilio Pacheco, porque José Emilio Pacheco tuvo 3 hijas, 3 hijas que son, además de, claro, una mujer que se dedicó al periodismo toda la vida, que es Cristina Pacheco. Entonces él estuvo rodeada en su casa, lo que había eran mujeres, ¿no? Además, bueno, de visitantes y todo, pero quienes estaban a su lado, con quienes él amanecía y anochecía, era con mujeres. Y sí, no tenía la menor inclinación a hacer menos a las mujeres, ¿no? Mientras que Monsiváis sí se burlaba de que si esta estaba alta, que si estaba gorda, que si ella se había cortado el pelo como soldado raso. Monsiváis sí tenía una capacidad de crítica o de imitación, también imitaba, cosa que nunca hizo José Emilio. Imitaba tal o cual, así inflaba los cachetes, te hacía un montón de imitaciones que no hubieran estado del lado de la conducta o de la manera de ser de José Emilio. Fíjate que yo me hubiera encantado tener una cámara de esas que hay ahora de teléfono. Cuando aquí las primeras veces que traje a Monsiváis a Ciudad Juárez, imitó a la China Mendoza, pero con tal gracia, con tal mimetismo, con tal, tan como era la China Mendoza, una personalidad barroca, ¿eh? En su expresión y en todo, que nos tenía muertos de la risa. Era una cosa impresionante. Y sabes también que era muy interesante, muy padre de Monsiváis, cuando no sabía quién estaba llamándole por teléfono, imitaba voces de viejitos, de viejitas. Yo creí que era su tío una vez que me dijo, ¿es usted sacerdote? Y le dije, no, señora, soy el amigo de... Ay, perdón, dice, es que ya no aguanto el peso de mis pecados, quisiera que me dieran la solución. Dijo, y me soltó.
Entonces era ese tipo de cosas que eran fascinantes en Monsiváis. Cada vez que iba a venir a Ciudad Juárez, ya sabíamos que íbamos a gozar la vida con sus ocurrencias, ¿no? Con sus chistes así que sacados de la manga. Buenísimo, ¿no? Y tú la pasabas muy bien porque creías que ibas a recibir unos personajes solemnes a quienes había que tratar con un enorme cuidado y resultaba que finalmente se volvían todos tus cuates, ¿no? Tus amigos recurrían a ti, te decían, oye, oye, te pedían favores, entonces se hacía una relación de no solo de camaradería, sino de amistad pues a través de los años y hasta el momento de su desaparición, ¿no? La verdad, yo no entiendo cómo ellos murieron tan jóvenes. No entiendo qué pasó porque, no, porque sí deberían de estar aquí parados junto a nosotros, ¿no? Esa muerte tan de una noche para otra, en una sola noche de José Emilio, pues es un verdadero uppercut, ¿no? Te noquea y también la de Monsiváis, que dura en un hospital hasta que llega el doctor Narro y dice el doctor Narro, el rector de la UNAM, y dice, ya no lo prolonguen. Estaba en terapia intensiva, que ya ves que es un lugar circular para que estén vigilados todos los enfermos. Era difícil ya reconocerlo sin sus anteojos. Lo iban a pasar, dijo, ya no hay remedio, ya pásenlo mejor en un cuarto donde puede entrar y salir con facilidad su familia en terapia intensiva. Tienes que esperar tu turno, las horas, es muy difícil. Y entonces no entendías cómo eso podía ser el final de un hombre tan generoso como Monsiváis y tan alerta a todas las cosas de la vida, ¿no? Yo recuerdo que poco, Monsiváis, por ejemplo, aprendió inglés casi sobre la marcha, ¿no? Estuvo en Londres un tiempo, en una universidad con Hugo Gutiérrez Vega, que tú seguramente conociste, chicos, y entonces tuvo un tiempo y realmente pues son esas vidas que no deberían de acabarse, ¿no? exactamente, Por lo exacto. menos durar, pues más que, fíjate, yo ya tengo 89 y digo, ¿cómo es posible que me dejaran sola y que se fueran antes así? Sí, no, ¿No? sí, no. Yo recuerdo que yo estuve en contacto con Monsiváis porque habíamos organizado una presentación sobre el pachuquismo y Ciudad Juárez. Entonces ya había conseguido unos grupos de pachucos que iban a bailar y Monsiváis iba a hacer toda la crónica del pachuquismo. Estábamos felices. Y yo hablaba con él por teléfono a su casa, todavía no iba a nutrición, que fue el hospital donde estuvo ya, donde falleció desgraciadamente. Y un día me dice, oye, ¿cómo te sientes, Monsi? Me dice, mira, no me siento muy bien, pero si me muero, dice, pues vivo muy cerca de una funeraria aquí en Félix Cuevas y hasta caminando me voy, dice, no hay problema, dijo. Y, Hombre, sí. y luego ya, No, y ellos eran también Octavio Paz, mucho más que de Tintán, ellos promovieron al Pachuco. sí, Los dos, tanto Paz, tenían mucho más interés en el Pachuco y en este segundo, en Tintán, que fue este segundo cómico, lo preferían a Cantinflas porque Cantinflas se volvió repetitivo. Una vez que te sabías la fórmula, pues estaba lo mismo en todas las películas, en sus presentaciones en el teatro que fueron, pues acabaron pronto porque la fama te lleva hacia otros, bueno, hacia otros cielos, le podemos decir. Y entonces, todos eran partidarios, amaban al Pachuco, el traje del Pachuco, el sombrero del Pachuco, y todos eran partidarios de Tintán, que de veras Cantinflas se empeñó en destruir, hizo todo para que lo destruyeran, sí, y pues, era, pues, Tintán era, no más decir la palabra Tintán, ya lo amabas, ¿no? Era una maravilla. sí, sí, cierto, sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, pues ¿qué te puedo decir?
hay tantas anécdotas tan hermosas, tan llenas de vida, tan llenas de ingenio de parte de los dos. Yo me acuerdo que Monsiváis un día llegó y con su mala leche amistosa, porque quería muchísimo a José Emilio, pero estaba en la época en que José Emilio estaba engordando mucho, y dice que para no tener ataques de pánico, José Emilio contrataba en las conferencias a una señora con un bracerito al lado del podio que le estuviera haciendo gorditos mientras se daba su conferencia, ¿eh? Y luego también me dijo que un día que iba en un Volkswagen, en un taxi, en la Ciudad de México, en un alto, un chamaquito le tocó el vidrio y que bajó el vidrio José Emilio y dijo, ah, hijo, no es de aumento el vidrio. Dice, creo que entonces, ese tipo de bromas que Ay, hacían Dios mío. eran Pero fantásticas. luego adelgazó mucho, al Sí, final ya era muy, muy, sí. Pero te digo, son pérdidas y son seres humanos absolutamente irreemplazables. Nunca vas a entregar, nunca vas a darle la mano, a reírte con un segundo Monsiváis. Nunca, aunque Monsiváis me decía, yo no tengo hijos, tengo nietos, pero nunca, nunca vas a encontrar gente así, nunca vas a encontrar a un José Emilio Pacheco a la vuelta de la esquina, ¿no? Y, por ejemplo, Monsiváis tuvo mucho rechazo. Yo me entusiasmé con los escritores de la onda, con José Agustín, con Gustavo Sáenz, con Parménides García Saldaña, una señora, no era una muchacha, Margarita Dalton, que eran así que la nueva ola y que, por ejemplo, José Agustín de veras tiene textos extraordinarios, ¿no? De risa, pero Monsiváis no los quería. Me decía, no te vayas por ahí, de veras no los quería. Y era tan grande su influencia, tan enorme, que finalmente él resultó un poco un profeta. José Emilio jamás habló de ellos, no se ocupó realmente, pero el que Monsi sí, porque era un fenómeno cultural y le interesó, pero después me dijo, no, ni te vayas, no pierdas el tiempo. Entonces eran juicios muy duros, juicios de cortar cabezas, ¿no? Pero sí, a la postre, ¿quién demostró tener razón? Pues obviamente Carlos Monsiváis, ¿no? Aunque es una etapa, una época que uno recuerda con alegría, con creatividad, con nuestra capacidad de juego, y que yo le agradezco muchísimo la literatura de la onda, pero finalmente las consecuencias y los resultados no son tan importantes como, o no se pueden comparar, la verdad, a lo que nos dejaron José Emilio Pacheco y a lo que nos ha dejado Monsiváis, ¿no? de acuerdo, totalmente. Oye, Elena, pues mira, ya no te quiero robar más tu tiempo. No sabes cómo te agradecemos a nombre de esta instancia donde trabajo ahora, que te digo que es una empresa privada que ha creado este centro cultural, que es verdaderamente un verdadero mecenazgo. Personalmente también estoy totalmente agradecido contigo por todas tus generosidades que han sido de años. Quisiera nomás leer una parte de un soneto de José Emilio Pacheco a ti, dedicado a ti, que dice, espero leerlo bien, ¿eh? Es demasiado México el vivido, por nosotros, y todo se atesora. En tus libros, su luz más cegadora, enciende nuestra noche y da sentido. Refiriéndose dedicado a Elena Poniatowska por parte de José Emilio Pacheco, a raíz de la publicación, creo, de tus obras completas. Y pues, aquí se ve el gran aprecio de tres amigos y demás. Estaba Pitol, estaban otros de la generación, pero creo que los tres amigos más cercanos eran tú, Monsiváis y Pacheco, ¿no es cierto? Sí, nos quisimos muchísimo. Y alguna vez que no sé qué, hubo algún ataque, yo leí en el proceso una frase de Monsiváis que atesoro, que dice, yo haría cualquier cosa por Elena Poniatowska. No, pues yo
Yo humildemente también haría cualquier cosa por Elena Poniatowska. Qué frase, ¿no? Tan contundentes, tan sencillas, tan profundas al mismo tiempo, ¿no? Yo haría cualquier cosa por Elena Poniatowska. Oye, Elena, pues de nuevo un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Estamos en contacto como siempre. Agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotros acá en el norte. Tu texto, No, tú has hecho, tú eres el que has hecho. tu texto sobre el corazón es maravilloso, que nos enviaste sobre el corazón. Y todas tus participaciones han sido realmente extraordinarias. Muchas gracias a nombre de, te reitero, del Centro Cívico ESMART y pues personalmente, como siempre, haría cualquier cosa por Elena Poniatowska. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.